En primer lugar, disculpen la demora, pero bueno, terminó el entrenamiento un poquito más tarde y nuestro técnico es un poco coqueto. Así que, bueno, la disculpa del caso por el horario, pero bueno, estamos arrancando una nueva etapa con nuevas expectativas en este torneo, con muchas ilusiones, como todos los años. Y bueno, hoy venimos a presentar las nuevas incorporaciones para este torneo, que lo vamos a hacer de a uno. Y bueno, comentarles que fue un año difícil y que se han hecho muchos esfuerzos para que el club pueda estar participando en este torneo federal A con protagonismo, porque creo que se ha hecho un esfuerzo para traer incorporaciones importantes que entendemos le van a dar al club satisfacción. Estamos convencidos de eso. Y por otro lado, fueron meses de una lucha donde nuestro club de alguna manera estuvo en una pelea importante por la defensa del ascenso en la Argentina, y que bueno, dentro de la pelea esta creo que valió la pena, porque hemos conseguido mucho más de lo que teníamos, y el ascenso se paró en AFA de otra manera. Hoy el ascenso está mucho más respetado de lo que era, y yo creo que el futuro va a ser muy superior a lo que fue, que prácticamente éramos ignorados todo el interior del país, ¿no? Así que yo creo que hay que mirarlo con optimismo. Si bien no era lo que perseguíamos, nosotros perseguíamos lo mismo lo que está recibiendo la B Metropolitana, que es la categoría equivalente a la nuestra. Pero bueno, dimos un paso adelante. Todo el fútbol federal está unido como nunca, y eso nos hace mirar con optimismo el futuro de nuestro club, ¿no? Porque sabemos lo que cuesta participar en estos torneos, y sobre todo tener un equipo con figuras como las que tenemos hoy, y que podamos tener un equipo competitivo y con las ilusiones de ascender. Ese es el objetivo que se planteó la comisión directiva, y a eso apuntamos. Así que dentro de lo que es un año complicado, estamos haciendo todos los esfuerzos para que Guaraní vuelva al Nacional B.